Vamos con Indira, comparte de una conversación que sostuvo en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Nos encontramos desde la 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 y durante toda esta semana conversaremos con diferentes autores internacionales que visitan este espacio de la literatura y el arte aquí en República Dominicana. Ahora me acompaña Mario Bojórquez. Mario Bojórquez es un escritor mexicano. A él lo tuvimos hace unos meses en el programa con motivo del Festival del Libro y la Poesía de Puerto Plata 2022. Ahora nos acompaña para la Feria Internacional del Libro. Saludos, Mario, muchas gracias por estar aquí en el día. Hola, saludo a todos, qué gusto. Mario, hay algo que decía Borges y recientemente celebramos su natalicio. Él decía que siempre se encontraba raro que le preguntaran ¿para qué sirve la poesía? Entonces quisiera preguntarte eso a ti justamente en el contexto que nos encontramos, un contexto de mucha tecnología, de inmediatez. Entonces, ¿para qué sirve la poesía? Para darle sentido a la existencia. Es decir, la existencia es todo aquello que nos ocurre, pero luego nos falta comprender para qué ocurre lo que ocurre. Ahí es donde la poesía participa, porque la poesía es un discurso sobre la existencia de los seres humanos. Y tú que tienes también una amplia trayectoria en la formación de escritores relacionados tanto al ensayo como a la poesía, ¿notas que hay un interés real de las nuevas generaciones en torno a la poesía? Sí, porque la poesía no necesariamente es un género literario. La poesía es una forma de comprender el mundo y la poesía está en todo aquello que llamamos belleza. Cuando vemos un atardecer decimos, esto es poético. Cuando vemos la belleza de una muchacha o de un varón, decimos, esto es bello. Y entonces eso es poesía. Entonces la poesía está en cada una de las cosas que hacemos, la forma de vestirnos, de hablar, de conducirnos en la realidad, eso es poesía también. Y lo que al fin de cuentas hace este género de la literatura es reproducir estas fórmulas del asombro, de la pasión, de lo refulgente que resulta la existencia del hombre. Tenemos también, hablando un poco de tecnología, y aquí en esta Feria Internacional del Libro veremos ese aspecto tecnológico. Vemos, por ejemplo, que estamos en una época de inteligencia artificial, de ChatGPT. Hay personas que incluso ponen, quiero hacer un poema sobre la luna, y lo ponen ahí en el ChatGPT y tienen ya un poema. ¿Qué retos representan esas nuevas tecnologías para la poesía como tal? Sí, justo vengo acá a hablar justo de circulodepoesia.com, que es una revista electrónica literaria dedicada exclusivamente a este tema. Aparece en el año 2008, el año que Facebook llega a México, que Twitter empieza a circular. No existen teléfonos inteligentes entonces, ¿no? Y esta es una revista electrónica. Entonces, todo el tiempo estamos en esta discusión, en este modo de acercarnos a las nuevas formas de vida que existen. Y entonces esta revista, que ahora cumple 15 años, ¿no? Que está cumpliendo 15 años, se ha convertido también en una editorial, en un festival, en muchas formas, maneras, en una escuela de traducción, de poesía, ¿no? Entonces, esta revista, que inició con, digamos, estas redes sociales que no existían y que hoy son tan importantes, ¿no? Ahora podemos hacer un post de la revista desde un teléfono. Antes teníamos que ir a la computadora y eso ya no es necesario. La inmediatez. Exacto. Entonces, bueno, la poesía también va con el hombre siempre. Recordemos que no hay pueblo en el mundo que no tenga poesía. Puede ser que no tenga tecnología, pero sí tiene poesía. ¿Y cómo nace la poesía? Bueno, pensemos en la madre cantándole a su niño. Eso ya es una forma de poema. O el hombre azorado frente al sol, maravillado de esa luz y hablándole al sol, eso ya es poesía, ¿no? Entonces, en todos los pueblos del mundo, no importa cuál sea la cultura, vamos a encontrar esta forma del canto, que es una exacerbación de los sentimientos y de los pensamientos del hombre. Tú decías también, Mario, que la poesía se enfoca en todo lo bello, pero vienes de un país, México, que tiene bastante violencia, bastantes situaciones que afectan políticamente, socialmente. Entonces, ¿qué papel jugaría la poesía frente a todo lo que ocurre, no solamente en México, sino en Latinoamérica? Sí, pensemos, por ejemplo, yo acabo de publicar un libro en Visor, en España, en la editorial Visor, que se llama Memorial de Ayotzinapa,
¿Qué es esto? Bueno, pues es el tema más brutal que hemos tenido en México en los últimos tiempos. Esto es lo que se llama poesía documental. No es una poesía que tiene que ver con la inspiración en el sentido ordinario con el que conocíamos tradicionalmente a la poesía, sino que la inspiración nace a partir de documentación. Entonces, ¿cómo construyo Memorial de Ayotzinapa? Bueno, acudo al mito poético Quetzalcóatl, que es un dios importante del antiguo panteón mexica y azteca y, bueno, anterior a los españoles, baja a los infiernos con su nahual. Su nahual es su doble, su otro yo, y van a buscar los huesos preciosos se llaman. Así, de este modo, como no sabemos qué ocurrió en Ayotzinapa, lo que hago yo es que Quetzalcóatl va y atraviesa esa noche, y en un momento es uno de los estudiantes, y en otro momento es, como es un dios, puede ser un policía también, puede ser un matón, en fin, y entonces, bueno, sí, cuando hablamos de belleza en un sentido amplio, que incluye, por supuesto, el horror. Recordemos que la belleza no necesariamente es piedad. Así, sí, ante todo eso. Y también comentaba sobre este tema de la violencia y cómo lo reflejaste de algún modo u otro con ese libro, pero quisiera también saber qué esperas tú como escritor, como hombre de mundo, qué esperas que acontezca, cuáles son los retos que tiene México ya como nación, como un país. Bueno, ahora mismo tendremos elecciones muy pronto, ha habido un cambio de régimen en México, hay una nueva manera de hacer política que ya no es la manera tradicional, ¿no? Existen partidos nuevos, existen nuevas formas de la discusión. Ahora mismo tenemos el dato de que la pobreza extrema ha sido bajada en niveles significativos, es decir, hay de 9, 8 millones de pobres que ahora hay, antes eran 15, eran 20, y entonces hay una reducción. Estamos frente al dólar, por ejemplo, muy fuertes, ¿no? El dólar se ha devaluado en México, entonces hay como nuevas formas de comercio, nuevas maneras, y yo creo que hay mucha esperanza a ese respecto. Y la migración también. Aquí de República Dominicana salen muchas personas en busca de ese sueño americano y algunas llegan en México y se quedan también ahí. Exacto, y por eso es que ahora hay programas, por ejemplo, para Centroamérica, programas mexicanos que están invirtiendo en El Salvador, en Nicaragua, en los lugares que son más cercanos a la frontera, para que de algún modo no tenga la gente que dejar sus pueblos y se pueda quedar en sus pueblos con proyectos productivos, ¿no? Que les permitan desarrollar su propia vida allí, ¿no? Claro. Mario, cuando viniste en 2022, tuviste la oportunidad de enseñar a escritores dominicanos. Cuéntame sobre esa experiencia y cómo visualizas la literatura aquí en República Dominicana. Sí, yo muy emocionado porque incluso desde el 2009 di un taller acá en Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros también, y entonces siempre he tenido esta hermosa relación con la nueva literatura dominicana y desde luego con los grandes maestros, ¿no? Recordemos que Pedro Enríquez Ureña es el más mexicano de los dominicanos, ¿no? Es decir, es un poeta nuestro y es un poeta de ustedes, por supuesto. Exacto. Lo compartimos. Pero bueno, en otra generación pienso en don Mateo Morrison, por ejemplo, que es un maestro de América para todos nosotros, y grandes, grandes poetas, por supuesto, como José Mármol, Soledad Álvarez, Ángela Hernández, pienso en Plinio Chaín, pienso en Basilio Belliar, en León Félix Batista, es decir, muchos de los autores dominicanos son fundamentales para el río de lo que significa la poesía iberoamericana, es decir, los leemos, conversamos con ellos, leemos sus libros y estamos interesados en esta literatura. Mencionabas, Mario, a Mateo Morrison y me decías que tienes una actividad con él. Cuéntame un poco de lo que harás en la Feria del Libro aquí en Santo Domingo. Bueno, además estar a un lado de un genio como don Mateo, pues siempre es una forma de la alegría, ¿no? Y entonces él nos ha invitado a hacer una lectura, junto con mi amigo Roberto Mezquita, que también viene de México, hacer lecturas de poemas breves, es decir, flechazos, iluminaciones, dardos de belleza y de maravilla, con poemas brevísimos. Y entonces estaremos en el pabellón
azul de la poesía, acompañando a don Mateo Morrison y a otros poetas también de Dominicana que van a estar en esa sesión. Y también tenemos aquí parte de la producción literaria de Círculo de Poesía, de tu obra como traductor, y tenemos al poeta Fernando Pessoa, un poeta portugués. Cuéntanos un poco sobre estos libros que nos presentas aquí. Sí, tendremos un stand de Círculo de Poesía Ediciones en la feria, y este stand va a tener trabajos de nuestra colección que se llama Círculo de Poesía Ediciones, pero también habrá de Valparaíso, México, que es otro sello que publica Círculo, y de Visor Libros México. Visor es la gran editorial del español, con más de 1,200 títulos publicados en 50 años. Y entonces en México nosotros somos los representantes de Visor, y ahí estamos publicando, por ejemplo, la obra de Louise Gluck, esta mujer que acaba de ganarse el premio Nobel, ¿no? Y grandes poetas, Apollinaire, Pavese, en fin, grandes poetas Nobel. Pienso, por ejemplo, en Wisława Szymborska, que nosotros publicamos en México y que pertenecen a este gran catálogo de Visor. Y en el caso de Círculo de Poesía Ediciones, poesía del mundo, antologías de China, de Rumania, que te he traído aquí uno. Hay una poeta, bueno, poesía de Rumanía, poesía rumana contemporánea. Pero bueno, también traemos otras ediciones de Lituania, de India, dije ya, de China, y entonces Círculo de Poesía de algún modo se ha especializado en la publicación de autores de muchas lenguas, incluso al respecto de México, que es un continente de lenguas también. Estamos hablando de 256 variaciones lingüísticas, cerca de 70 lenguas originales o madres, y allí, por ejemplo, tenemos a Elvis Guerra, que es un poeta mushe. ¿Qué quiere decir esto de poeta mushe? Él es un hombre que es mujer, es decir, que se viste como mujer, pero que no entra dentro de las categorías LGBT. Sí. Es una cosa más compleja, y además es un poeta indígena que escribe en zapoteco, ¿no? En la lengua diditsá, que es una lengua mexicana. Entonces es raro por todos lados este muchacho, ¿no? Una página tiene con la lengua de autóctona de él y otra con el español, entonces muy interesante. Además es bordador, la portada es un bordado que él hace en su taller. Él hace estos huipiles famosos, ¿no? Esta forma de vestimenta que es bordada, y él es bordador. A otras conversaciones, Indira Suero nos trajo aquí un conjunto de papeles, nos trajo poesía, nos trajo libros, nos trajo ideas para leer y páginas que conocer. Así que, Indira, muchas gracias. Mañana tendremos otra conversación, y durante la semana les recomendamos este fin de semana, vayan a la Feria del Libro. Me dicen que está muy bien, hay que ir a caminar, hay que ir a pasear, hay que llevar a los muchachos, hay que hacer que amen los libros. Y por supuesto, siempre es bueno caminar, estar, mire, ahí tienen 4 dimensiones, ver imágenes, hay mucha tecnología, cosas que les pueden gustar. Tecnología y poesía. Efectivamente, sí. Tú sabes, Germán, estamos agradecidos de todos ustedes por toda la atención que nos prestan diariamente. Mañana estaremos aquí cuando sean las 6 de la mañana. Que sean felices y traten de no fuñirle la vida a nadie, ya con eso es suficiente. Hasta mañana.